Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 107 de tu cronomeditación, es el Yux G3 y vamos a pedirle a Guilla que nos recite su mandato. G3. Yo soy fotográfico. Con el arte de los sentidos, activo con el fin de conocer vinculando la curación. Sello el almacén de la realización con el tono eléctrico del servicio. Me guía el poder de la magia. Que bueno, nos está guiando D3. D3 tiene el poder de la magia, su esencia es la ilusión y su acción es jugar. Así que sin tener en cuenta demasiado la acción y la esencia, concentrándote en el poder de jugar que se desarrolla a través de la magia. En el día de hoy G3 nos está invitando a activar para conocer. ¿Para conocer qué cosa? Bueno, lo que te propongo conocer es un poco más de lo que estamos conociendo, del conocimiento cronocrático. Y lo que te propongo también es entender un poquito más el tema de la activación. Como estamos hablando de tiempos, cuando polarizamos el tiempo, una de las maneras también simples de la polarización es establecer un patrón de futuro, presente, pasado, en donde el futuro y el pasado son polos de un eterno presente. En la configuración de tu pensamiento para poder establecer el presente, sí o sí tenés que tener un futuro y un pasado. Un futuro que es un supuesto y un pasado que es un cierto. Lo cierto es lo que pasó y lo supuesto es lo que va a pasar, ya que hasta que no suceda no tenés ninguna seguridad de que eso va a ser tal cual, como considerás que va a suceder, mientras que lo que ya pasó es la experiencia de lo que ya ha pasado. Por lo tanto, si hoy es el Yux G3, entonces ten en cuenta en el pasado al Yux anterior y en el futuro el Yux siguiente. Entonces, cuando estás en G3, tenés que tener conciencia de que el futuro va a ser L4 y el pasado fue B2. De esa manera hoy me encuentro en G3. Entonces, todo pensamiento hacia futuro que hagas desde la hora lo vas a tener que validar con su polo del tiempo, que es su pasado. Y no se refiere a al pasado de ese futuro, sino al pasado de este presente, que sería el pasado anterior al futuro. Si B2 es el pasado de G3, para L4 es el pasado pasado. Entonces, ¿cómo me sirve esto? Bueno, primero vamos al rayo. Yo soy fotográfico. Hoy estamos bajo la influencia de un rayo que se está produciendo eco radiosónica térmico plasmáticamente lumínico alrededor de nosotros. Es el Yux del día y al ser G3 su rayo es fotográfico. Es un rayo que está relacionado con captar instancias de lo que está ocurriendo alrededor de uno, tal cual como si estuvieses sacando fotos de tu entorno. Por ahí pasa un auto rápidamente, pero solo te va a quedar una impresión fotográfica del auto. De pronto pasa un ratoncito caminando y pasó, pero te va a quedar una imagen fotográfica de ese momento. Eso es lo que desarrolla el rayo fotográfico. Te almacena imágenes fotográficas basada en tu sentir, porque es de los sentidos el rayo fotográfico. Entonces, activo con el fin de conocer, vinculando la curación. El Yux de hoy, Dios alrededor nuestro, activa
con el fin de conocer, vinculando la curación, porque la curación es la esencia de la letra G. Entonces, si querés conocer algo, tenés que hacer algo con eso que es la esencia. Entonces, si tu intención es conocer y es la esencia de la letra G, entonces tenés que trabajar con la acción que te da el tono para poder desarrollar algo con su esencia que te está permitiendo a su vez poder lograr la acción del sello. En este caso, como estamos bajo el tono eléctrico, el tono nos dice que vinculando es como se logra el fin de yo activo. Sello el almacén de la realización con el tono eléctrico del servicio. Bueno, la letra G es una letra muy bonita, porque es una letra de transformación. Hoy activamos además la etapa de la transformación del telar de la existencia. Es el día 3 de los 52 días de la transformación de los datos en el telar de la existencia de tu cronomeditación. Y sincrónicamente es un sello azul. Es un sello transformador, pero no cualquier azul. Es justo el sello azul que viene después del sellado del almacén de la muerte. Ahora estamos sellando el almacén de la realización, ya que la realización que se produce desde siempre en nuestra creación es la curación. Y es la curación de todo aquello que ayer pasó por el almacén de la muerte. Mucha de la información que ya almacenaste en estos 2 días anteriores, desde que empezó el almacén, con la letra T1, en el día de hoy, T3, se transforma esta célula de tiempo gracias a que vamos a poder conocer. ¿Y cómo logramos poder conocer? Yo activo con el fin de conocer, dice Dios alrededor tuyo. Si yo estoy activando con el fin de conocer, y para poder lograr eso voy a estar vinculando la curación, de esa manera voy a permitir que todo lo que se desarrolla el día de hoy selle el almacén de la realización. Por lo tanto, esa realización es la realización necesaria para poder conocer. ¿Qué es lo que voy a conocer? Y te diría que automáticamente lo que vas a conocer es la realización de la curación, ya que siempre es un juego de palabras de los atributos del sello y el tono. No importa cómo los pongas, siempre te va a dar un pensamiento lógico, porque es la lógica de los factores primarios del tiempo, que son los sellos y los tonos. Estos dos factores vinculados entre sí generan los yux, y cada yux es perfecto en sí mismo, su mandato es una orden, y a su vez sus atributos, jugándolos entre sí, te dan muchas variables del propio mandato, para poder entender el mandato mucho mejor. Por eso yo siempre te digo, si querés conocer bien cómo funciona esto de los mandatos de los yux, aprendete los atributos de los sellos y los tonos. Anda acá a la aplicación, donde está ahí arribita, ahí y ahí donde dice glosario de términos. Entrás ahí y ahí hay una sección que se llama yux y ahí tenés una tabla con los 20 sellos y en cada columna su atributo, su esencia, su poder, acción, y de la misma manera tenés otra tabla de los tonos. Entonces, estudiate eso, es lo más importante dentro del conocimiento cronocrático, que te aprendas los atributos de los sellos y los tonos. No es tanto lo que tenés que estudiar. ¿Ok? Una vez que te estudies eso y que tu mente ya tenga memorizados los atributos de los sellos y los tonos y en el orden en que van sucediendo uno tras el otro, vas a ir razonando cíclicamente el tiempo, que es la gran diferencia de una mente cronocrática a una mente de un ser humano, de la era anterior. Acordate que la era anterior terminó hace poquito, en el 2012, y recién en el 2022 estamos completamente dentro de la nueva era. Pero para poder sobrevivir como especie global, como humanidad global,
una civilización global que somos, necesitamos sí o sí evolucionar nuestro pensamiento al pensamiento cíclico, del orden natural de la creación. Porque Dios piensa de forma cíclica. Nosotros necesitamos pensar también de forma cíclica. Si bien esto fue descubierto en el siglo pasado, cuando se descubrió la tumba de Pacal Botán, de la escultura maya, este conocimiento ya había sido puesto en práctica muchas veces en el pasado, pero por una cuestión u otra no era el tiempo correcto. Entonces se logró hacer una civilización cronocrática, sí, se logró hacer en la península de Yucatán, en Palenque, ahí se desarrolló la primer civilización cronocrática, pero a pesar de que fue un intento de lograr algo muy bueno, la ignorancia de los sacerdotes, la ignorancia de la élite, hizo que utilizaran la información de una manera imprudente. Y eso produjo también la desaparición de ese pueblo. Y así, en la antigüedad, hubieron otros pueblos también, hubieron otras civilizaciones, pero todo eso también fracasó. Ahora estamos viviendo una civilización global, súper tecnológica. Nos ofrece muchas herramientas, como por ejemplo esta, que yo te pueda contar el conocimiento cronocrático a través de estos tutoriales, ayudándote en tu cronomeditación, estando a miles de kilómetros de donde vos estás e incluso hablando en otro idioma que no es el que vos utilizás. Entonces, si aprovechamos bien estas herramientas que tenemos hoy por hoy para poder comunicar el espíritu y poder darle a los otros lo que nosotros podemos aprender, asimilar, incorporar a nuestras almas, a nuestro almacenamiento de datos, lograr una sabiduría propia y después trasladar esa información a otros, excelente, porque esa también es una de las misiones de convertirte en crononauta. El título te permite poder representar a la cronocracia, el título te permite poder también ser facilitador del conocimiento de la cronocracia, que no es calendario maya, ¿ok? No es el movimiento por la paz del cambio del calendario. La cronocracia no se basa en arquetipos totémicos. Nosotros no somos dragones, no somos tormenta, no somos magos, no somos monos, no somos perros, nosotros somos humanos. Y como una especie inteligente, utilizamos 260 arquetipos de Dios, son sus 260 maneras de ser, de forma automática dentro de nosotros. Y la gran revelación es conocer ese automatismo que todos llevamos dentro y que a razón de ese Dios automático que tenemos dentro, desarrollamos un mundo de forma automática, todas las almas humanas, recreando exactamente el mismo mundo. Entonces, si la ilusión de la humanidad ha sido que venga Dios y que se produzca el gran advenimiento en el cual Dios nos va a llevar al cielo para poder vivir en nuestros paraísos, el paraíso celestial no necesariamente es un lugar en donde va a estar Dios sentado en un trono y yo voy a estar alrededor feliz de estar cerca de Dios. No, Dios está dentro mío, es mi gran amigo, es mi gran amor. Y la idea es que a través del conocimiento cronocrático voy a aprender cómo Dios funciona desde adentro mío para poder ser todo lo que hay alrededor. Y de tal manera voy a poder entender cómo poder despertarlo suavemente para que Dios se desarrolle dentro de mí, convirtiéndome en creador de mi propia realidad. Y al momento en que eso suceda, voy a morir. Voy a dejar de existir en planeta Tierra porque voy a crear alrededor mío un paraíso propio, una realidad propia. A eso le llamamos el paraíso celestial en cronocracia. ¿Ok? Entonces, al momento en que logro esa gran magia de poder crear mi propia realidad, se disuelve para mí el planeta Tierra, pero mi forma en planeta Tierra, ante la visión de los demás, de la familia, los amigos, etc., me van a encontrar muerto. Van a encontrar mi cuerpo muerto y van a decir, oh, Guille se murió. Y punto y fin. Me van a poner unas flores, me van a enterrar, me van a incinerar, etc.
pero yo ya no voy a ser ni el cuerpo que van a incinerar ni el cuerpo que murió. Porque yo, como conciencia, como chispa vital, creando la energía de este cuerpo, lo único que hice fue modificar el diseño holográfico de la realidad que tengo alrededor, creándome una propia realidad. Entonces, esa es la posibilidad que todo ser humano de este tiempo tiene, como si fuésemos semillas cósmicas y cada uno puede irse a otro mundo. Ahora, sin esa volada cósmica, no es que te vas a ir a otro mundo, es que vas a recrear un escenario a tu gusto, un escenario tridimensional de tu entorno físico, lo vas a crear a tu gusto. Pero al hacer eso, eso nunca va a ocurrir en planeta Tierra. Por lo tanto, vas a dejar de existir en planeta Tierra para poder vivir en tu paraíso celestial. ¿El cuál es el precio? Y bueno, el precio es que vas a dejar de vivir en planeta Tierra, por lo tanto, nunca más vas a ver a tu mamá, ni a tu papá, ni a tus hermanos, ni a tus amigos, ni a tu mujer, ni a tu hombre, ni a tus hijos, ni a tus nietos, ni a nadie de planeta Tierra. Nunca más vas a ir al supermercado a obtener mercancías. Quizás en tu paraíso vas a poder crear, como en tus sueños, un momento en el cual vas a ir a un supermercado, pero no va a ser real, va a ser como un sueño. Quizás lo vas a vivir de una manera sensorialmente tan de alta definición que va a parecer como si fuese planeta Tierra. Bueno, yo lo que te preguntaría es, ¿estás seguro de crear un paraíso igual al planeta Tierra? Porque el planeta Tierra simplemente es un momento de tu existencia para que aprendas el conocimiento cronocrático, para que aprendas cómo Dios funciona desde adentro tuyo, como si simplemente fuese la inteligencia colectiva de la creación que estás creando sensorialmente con tu cuerpo, y que al momento en que puedas lograr ser solo uno dentro tuyo, o sea, que no haya dualidad entre Dios y vos mismo, sino que Dios y vos mismo sean un solo ser, una sola entidad, vas a poder lograr ser el creador y vas a poder lograr crear tu propio paraíso celestial. Por lo tanto, ¿qué sentido lógico tiene que vuelvas a crear planeta Tierra? Si es que tenés apegos hacia planeta Tierra, te diría que en sí nunca vas a poder lograr crear tu paraíso celestial. Vas a morirte simplemente y vas a dejar de existir. Porque incluso planeta Tierra, como un planeta ecorradiosónico, térmico, plasmático, lumínico que tenemos creado en nuestras almas, no necesita la recreación de un alma que murió. Entonces esto también te lleva al juego. Acordate que hoy nos guía el poder de la magia y es de la letra D que es para jugar. Y todo conocimiento que sirva para curación también tiene que ser un conocimiento que va a servir más adelante para jugar. Entonces, si todo este conocimiento, del conocimiento cronocrático, te va a servir para poder enlazar con el cielo, con tu propio paraíso y poder tener una vida, no sé si eterna, quizás sí, quizás no, eso depende qué es lo que quieras una vez que ya estés en tu paraíso celestial, una vez que dejes planeta Tierra. Cuando eso suceda, solo va a suceder si tenés una conciencia cronocrática muy bien establecida en vos. Y eso significa que si aún seguís pensando en todos tus afectos de planeta Tierra, seguís pensando en creencias que están relacionadas con religiones, incluso con la ciencia humana y etcétera, todo eso va a imposibilitarte que puedas lograr tu paraíso celestial, porque el paraíso celestial, como te lo acabo de comentar, es algo muy simple que podés crear si vos lográs poder hacer que la inteligencia colectiva, Dios, se desarrolle dentro tuyo como creador, conscientemente de ser vos mismo, y de esa manera vos, siendo el creador, vas a poder recrear tu realidad. ¿Ok? Así que bueno, ¿qué seguridad hay de que lo logres? No lo sé, depende absolutamente de cada uno.
Yo solo sé lo que sé. Yo sé que es posible. Yo sé que este conocimiento te da la posibilidad de lograr el estado de conciencia necesario para que te conviertas en una semilla cósmica. O sea, para que puedas perdurar en el tiempo, más allá de ese momento de muerte, cuando dejas de existir en planeta Tierra y pasas a tu otra realidad, que sería tu paraíso celestial, pero en esa otra realidad no vas a tener ninguna vinculación con seres reales, o sea, todo lo que ya vas a crear alrededor tuyo son creaciones. No te vas a encontrar con una alma semejante, no te vas a encontrar con un ser semejante. Podés llegar a crear un ser semejante con quien hablar y charlar, pero no va a ser más que Dios personificándolo. En cambio, en planeta Tierra, la lógica de la construcción es distinta. En planeta Tierra es un jueguito en el cual hay 8.100 millones de usuarios. Cada usuario es una batería de energía creando sensorialmente el mundo alrededor de sí mismo, como si existiese alrededor de sí mismo, pero en realidad lo está creando en su energía pránica. Tu energía pránica es la energía que hay entre tu energía jhana. El jhana es la energía de tu cuerpo físico. Y entre medio de tus partículas subatómicas se producen vibraciones y esas vibraciones es el prana. No tiene una existencia real más allá de ser solo una vibración. Por lo tanto, el mundo que tenés alrededor es una vibración que sentís en el cuerpo. Es una vibración que digitalmente, en cada instante presente, se desarrolla de una manera tan perfecta como tan perfecto es tu cuerpo, que es una composición biogenética de partículas subatómicas que componen átomos, que componen moléculas, que componen células, que componen órganos de tu cuerpo físico. De la misma manera, en esa perfección de relojería de la creación, terminas recreando sensorialmente un mundo de tan alta definición sensorial que terminas creyendo que el mundo es real, pero no lo es. Y terminas creyendo que los otros seres humanos también son reales, pero no lo son. Acordate que ya te dije 1000 veces que solamente hay un cuerpo, que es el cuerpo raíz, que solo es un mundo, y que dentro de ese cuerpo raíz se está almacenando las almas de los semejantes, que son la especie semejante a la forma del cuerpo raíz, y esos somos los seres humanos, somos los semejantes. Pero como semejantes que somos, la chispa vital no tiene necesidad de crearnos, no tiene necesidad de, entre medio de una permutación y la otra, tener que hacer 8100 permutaciones de su propia energía para poder crear a los 8100 millones de cuerpos. Porque lo único que tiene que hacer la chispa es, al factorizar la energía del cuerpo raíz, hacer una lectura inteligente. Al pasar de una partícula subatómica a la otra, elige un 0, un 1, y con tantos ceros y unos que hay de partículas subatómicas dentro del cuerpo, la chispa termina leyendo la base de datos de toda la creación de estos 8.100 millones de seres humanos viviendo en planeta Tierra. Por lo tanto, en cada instante presente, la chispa vital del cuerpo raíz nos está recordando. Y al recordarnos como datos de ideas autoexistentes almacenadas dentro del alma madre del cuerpo raíz, que es la gran base de datos de la creación, existimos en esa base de datos y creemos realmente existir como criaturas del mundo. Como te digo, creemos, no me refiero solamente a los seres humanos, estoy hablándote de todas las criaturas que hay en planeta Tierra. Entonces, todo esto es una ayuda para que puedas entender que no tenés que tenerle miedo a la muerte, que el día en que Dios logre poder operar dentro tuyo, conscientemente, despierto, de ser el creador de esta creación, de ser tu propio yo soy, y de pronto hacer así y recrear el mundo que tenés alrededor tuyo, el holograma, el diseño del escenario que tenés alrededor tuyo, vas a pasar a vivir tu propio escenario, vas a pasar a vivir tu propia realidad. No esta realidad compartida con otros 8.100 millones de seres humanos que, como te dije hace tiempo y te lo vuelvo a decir ahora, es como una escuelita el planeta Tierra. Es un gran regalo que te ha dado la creación, Dios, para que vos puedas jugar a que no sabes nada,
porque naciste como un bebé sin saber nada, pero a pesar de eso, eso es el cuerpo raíz de la creación que se está desarrollando alrededor tuyo. Igualmente, como vuelvo a decirte, solo hay un cuerpo raíz, no hay 8.100 millones de cuerpos raíces, solamente hay uno solo. Pero es posible que seas vos, o es posible que sea yo. Y nuestra función en la creación es ser lo más parecidos a ese cuerpo raíz. Y si yo te estoy hablando todo esto, es porque seguramente el cuerpo raíz ya es consciente de todo esto. Si no, yo no tendría ni la posibilidad de poder modular este razonamiento, ni de poder decirlo, mucho menos. Hay como una conciencia colectiva, te lo vuelvo a decir, Dios, que se ocupa de que podamos brindar la información que ya está funcionando dentro del cuerpo raíz de forma consciente. Entonces, eh, podríamos decir que tenemos certeza que el cuerpo raíz sabe todo este conocimiento y que tiene conciencia de que está ayudando a que esta nave de almas logre poder hacer el gran sueño de que cada una de esas almas puedan ir al cielo prometido de Dios a vivir en sus paraísos. Paraísos individuales y únicos para cada uno, porque van a ser creados desde cada ser humano que logre poder durante esta vida trascender su existencia al más allá, o sea, a ese más allá que es el cielo de Dios, en donde ahí puede crear su paraíso. Por favor, trata de entender que no es que te vas a mover de sitio, porque de por sí no existe el sitio, no existe el lugar. Sos una máquina de diseño 3D que podés recrear sensorialmente en vos cualquier espacio. Por lo tanto, también esto se abre a la ilusión que si siempre has pensado en viajar a otros mundos, lo que te estoy diciendo es que podés crear ese otro mundo en tus sentidos. Se disuelve automáticamente el planeta Tierra. El planeta Tierra, en ese instante moriste, pero en realidad vas a seguir existiendo como línea de tiempo almacenada dentro del alma madre. Tu línea de tiempo va a seguir existiendo, pero no va a estar conectada a la realidad del planeta Tierra, sino a tu propia creación. Esa es la evolución que se le propone al crononauta. Durante el tiempo de vida en que sigas navegando el tiempo del planeta Tierra, es para lograr tu iluminación cronocrática. Y la iluminación cronocrática, cuando la logras, dejas de existir en planeta Tierra. A menos que quieras seguir dentro del planeta Tierra vivo. Pero ya eso sería una cuestión de ego tonto. Porque ¿para qué querés ser el ser iluminado dentro de un planeta de gente que no está iluminada? Por una cuestión de vanidad, por una cuestión de ego, de sentirte superior a los demás, de yo me iluminé y vos no te iluminaste. Ahí es donde no juega el sentido lógico de si te vas a iluminar cronocráticamente, lo lógico es que en planeta Tierra te morís. Porque al momento en que sucede esa iluminación vos vas a empezar a crear tu propio espacio. No vas a tener que utilizar más la base de datos de planeta Tierra. Por lo tanto, todo eso se disuelve. Alcanza y basta con todas las memorias que incorporaste durante toda tu vida de la base de datos. Incluso, ponele, te iluminas cronocráticamente. Haces así, tac, y de pronto estás en otra casa. Pero ya no es planeta Tierra, es de tu propia creación mental. Y de pronto falta una cafetera, pero no te acordás cómo era el diseño de una cafetera. Bueno, todo eso es imposible, porque Dios va a estar operando dentro tuyo, a nivel consciente. Entonces, cualquier necesidad de cosa que necesites, la vas a poder crear. Y acordate que crear es tan fácil como que con tu energía, con tu chispa vital, estás dándole luz, sonido, colores, olores a tu cuerpo, a tu forma. ¿Ok? Bueno, mi querido amigo, espero que este día que es para conocer tengas algo muy interesante para conocer, que esté relacionado con el propósito de la fuerza vital, que fue lo que estableciste al comienzo de esta onda T,
de la onda de la serpiente del calendario maya. Y bueno, ¿y quién es la letra G en el calendario maya? Bueno, en el calendario maya hoy estaríamos en mano eléctrica azul. ¿Ok? Entonces, el jueguito es que la mano te sirve para poder conocer. Es la mano de la realización. El poder de la realización, la mano es la que tiene el poder de la realización. ¿Está? Pero este era un cuentito que le decían los viejos mayas a sus hijos para que ellos entendieran el arquetipo psicológico de la letra G y lo asociaran a sus formas de humanos. ¿Ok? Después con el tiempo nos dimos cuenta que fue un error, que todas las ideas totémicas de la naturaleza eran un error. ¿Ok? Porque la mano sirve para muchísimas más cosas que solo la realización. ¿Ok? Y bueno, y etcétera. Entonces volvemos a cronocracia, volvemos a tu cronomeditación. Acá no estamos en calendario maya, si bien hay una asociación directa al calendario maya porque el conocimiento de los mayas fue el conocimiento cronocrático, pero asimilados por ellos de una manera que cuando la New Age, en el siglo pasado, en el año 80 más o menos, en 1984, comenzó un movimiento por la paz del calendario maya, adoptaron la imaginación de los mayas con la cual ellos habían definido a los yux de manera determinada. A los sellos le habían dado formas de animales, de la naturaleza. Lo mismo que la astrología, que te dicen Capricornio es la cabra, León es un león, y etcétera. Bueno, olvídate por favor de todas esas cosas, si no nunca vas a poder evolucionar al grado de poder crear tu propia realidad, porque para crear tu propia realidad te tengo que llevar a una función algorítmica puramente algebraica, o sea, de letras y números, de nomenclatura de los yux, para que tu mente muy rápidamente pueda reconfigurar el patrón matemático que tenés de tu realidad de entorno físico y poder recrear tu propia realidad. ¿Está? Por eso, si me dijeras, ¿y dónde puedo practicar todo esto? Practícalo en los sueños, porque los sueños es el lugar en donde vos estás liberado para crear tu propia realidad. Así que todo esto que aprendas del conocimiento cronocrático, implementalo, pero implementalo en el sueño. Y mientras estás en la vigilia, estate bien observador de todo lo que está sucediendo, porque todo lo que está sucediendo gracias al conocimiento cronocrático. La creación está sucediendo en este preciso momento, alrededor tuyo y dentro tuyo. Si tomás buena observación del aquí y ahora, de tu propia existencia, vas a poder lograr conocer perfectamente bien el conocimiento cronocrático. Cómo Dios se convierte en todas las cosas que hay alrededor y cómo Dios a su vez sos vos mismo. Y que todo lo que te está sucediendo es una proyección de tu propio ser. Eco, radio, sónica, térmico, plasmática, lumínica dentro de tu propio cuerpo, creado de tal manera que vos crees que todo lo demás existe en el afuera tuyo, pero solamente es una ilusión sensorial. El afuera. Todo está creado adentro. Todas las voces que escuchás de otras personas están dentro tuyo. Todos los dibujitos que estás viendo del mundo están dentro tuyo. Todos los olores que estás sintiendo de lo que hay alrededor están dentro tuyo. ¿Ok? En este preciso momento yo estoy dentro tuyo, estoy en la pantalla que estás observando, pero esta pantalla que estás observando está dentro tuyo. Así que bueno. Chao mi querido aspirante a crononauta. Seguimos mañana. Que tengas una buena activación del servicio eléctrico del día de hoy.